El dolor inimaginable de Job. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? La historia de Job. Bienvenidos a la Biblia narrada. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más impactantes y profundas de la Biblia, la historia de Job. ¿Qué significa realmente tener fe en medio del sufrimiento? ¿Por qué un hombre justo como Job fue sometido a tantas pruebas? A través de este relato, descubriremos una lucha entre el dolor humano y la sabiduría divina. Preparen sus corazones, porque esta historia nos llevará al límite de nuestras emociones y cuestionamientos. La historia comienza en la tierra de Uz, un lugar donde vivía un hombre llamado Job. Job era un hombre recto, justo ante los ojos de Dios, con una vida ejemplar. Tenía riquezas, una familia amorosa y todo lo que cualquier hombre podría desear. Pero lo más importante de Job era su integridad, su fe en Dios. Job era una figura respetada en su comunidad, conocido por su bondad y su temor a Dios. Un día los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos Satanás. Dios, como el gran observador del universo, señala a Job, el hombre justo. Satanás, con su arrogancia, desafía la fe de Job, sugiriendo que Job solo es fiel porque tiene todo lo que desea. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? Logra pregunta Satanás. Dios permite que Job sea probado, pero con una condición, que no toque su vida. Es aquí donde empieza la tragedia, en un escenario celestial de pura prueba. Dios le permite a Satanás quitarle todos sus bienes materiales. Un día, Job recibe la noticia de que sus rebaños, sus siervos y sus tierras han sido destruidos. Una tras otra, las malas noticias llegan con una rapidez mortal. ¿Cómo puede un hombre enfrentar tanto dolor en tan poco tiempo? La devastación de Job es total. La noticia más desgarradora llega cuando su propia familia es destruida. Un viento feroz derrumba la casa donde estaban sus hijos, y todos ellos mueren en el instante. Job, en su dolor extremo, se rasga las vestiduras, se cubre de ceniza y se postra ante Dios. Este es el momento en que muchos de nosotros, al igual que Job, sentiríamos que todo está perdido. Pero lo que sigue es una de las declaraciones de fe más poderosas que jamás se hayan pronunciado. Cuando sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, llegan para consolarlo, no lo reconocen. El dolor de Job es tan grande que su rostro y su cuerpo se han transformado por el sufrimiento. Durante 7 días, permanecen con él en silencio, simplemente compartiendo su dolor. Pero luego, los amigos de Job empiezan a hablar, y su intervención, aunque bien intencionada, trae más confusión que consuelo. Los amigos empiezan a sugerir que el sufrimiento de Job es una consecuencia de algún pecado oculto, que Dios solo castiga a los malvados. A lo largo de los capítulos, vemos cómo Job lucha con sus amigos, quienes creen que el sufrimiento es siempre el resultado de un pecado personal. El debate entre Job y sus amigos se extiende por varios días. Cada amigo presenta su teoría. Elifaz habla de una visión espiritual que sugiere que el pecado de Job es la causa de su sufrimiento. Bildad se enfurece, acusando a Job de haber deshonrado a Dios. Sofar, el más dogmático de todos, dice que Job no tiene ni idea de lo que ha hecho mal. Job, por su parte, defiende su inocencia, clamando al cielo por respuestas. Se detallan las largas respuestas de Job, sus quejas y su dolor interno. Cada vez más desesperado, Job comienza a cuestionar la justicia de Dios y el sentido del sufrimiento humano. La discusión se intensifica. Job no solo busca respuestas de sus amigos, sino que también clama a Dios. ¿Por qué me has hecho esto, Señor? ¿Qué he hecho para merecer tal sufrimiento? Job no solo pide respuestas a sus amigos,
sino que desea hablar directamente con Dios. En este momento de su sufrimiento, él no se retracta, no se acomoda a una falsa moralidad, sino que persiste en su búsqueda de la verdad, aunque sea dolorosa. Durante largos días, Dios guarda silencio. A lo largo de todo este tiempo de desesperación, Job no recibe ninguna respuesta directa. Este es un tema crucial, el silencio de Dios ante el sufrimiento humano. ¿Por qué parece que Dios no responde cuando más lo necesitamos? Este silencio de Dios es una prueba de fe aún mayor. Finalmente, después de un largo periodo de angustia, Dios responde a Job, no con explicaciones detalladas sobre su sufrimiento, sino con una serie de preguntas que revelan la grandeza y el misterio de su creación. Desde el torbellino, Dios habla a Job, invitándolo a ver el vasto alcance de la sabiduría divina. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Acaso puedes comprender el diseño del universo? Dios desafía a Job a ver más allá de su sufrimiento personal y a comprender que la soberanía divina trasciende el entendimiento humano. Después de escuchar a Dios, Job se arrepiente en humildad. Acepta que hay cosas que no puede comprender y que su fe ha sido purificada a través del sufrimiento. Dios lo bendice y le restaura todo lo que había perdido. No solo recupera sus riquezas, sino que recibe una nueva familia y vive muchos años más, siendo testigo de la bendición de Dios en su vida. La historia de Job es, en última instancia, una historia de esperanza. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre tiene una explicación inmediata, pero siempre tiene un propósito divino. Job no solo fue restaurado, sino que fue testigo de la grandeza de Dios de una manera que no habría sido posible sin pasar por el fuego de la prueba. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que como Job, tu fe puede ser purificada. Y aunque no siempre entendamos el porqué de nuestro sufrimiento, sabemos que Dios está con nosotros y que al final Él tiene un propósito que solo se revelará en su tiempo.